El 12 de noviembre de 1995, un McDonnell Douglas MD-83 de American Airlines con 78 pasajeros y tripulación a bordo se encuentra realizando su aproximación final al Aeropuerto Internacional Bradley en Connecticut. La tripulación está ansiosa por llegar al aeropuerto, pero la zona se encuentra bajo una intensa lluvia torrencial y las turbulencias no dan tregua. Los dos pilotos luchan por mantener el rumbo del avión. Los vientos son tan violentos que la torre de control tuvo que ser evacuada, quedando ahora bajo la supervisión de un único controlador, que no ha operado en la torre desde hace años. Mientras lidian con turbulencias severas, los pilotos tienen serias dificultades para distinguir la pista en medio de la fuerte lluvia. Un pequeño error que habían cometido minutos antes comienza ahora a pasarles factura, justo al pasar por debajo de su altitud mínima de descenso. Este es uno de esos casos excepcionales, en los que casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Esta es la historia del vuelo 1572 de American Airlines, uno de los incidentes más extraños e impactantes de la historia de la aviación. 12 de noviembre de 1995. 73 pasajeros embarcaban a bordo del vuelo 1572 de American Airlines, en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Illinois, Chicago. El vuelo se dirigía al Aeropuerto Internacional Bradley en Hartford, Connecticut, en un viaje de unas 2 horas de duración. El tiempo no acompañaba. Era una noche terrible para volar, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y tremendos vientos que azotaban gran parte de la mitad oriental de los Estados Unidos. Debido al clima, hubo retrasos generalizados y cancelaciones de numerosos vuelos. El vuelo 1572 debía partir de Chicago a las 9:25 de la noche. Sin embargo, debido a las condiciones meteorológicas, la salida del vuelo se retrasó casi 2 horas. Finalmente, alrededor de las 11 menos cuarto de esa noche, el vuelo 1572 abandonó la puerta de embarque. Los 73 pasajeros y 5 tripulantes comenzaron su viaje hacia Connecticut. Nada les hacía sospechar que en menos de 2 horas, sus vidas estarían en juego. El capitán de este vuelo era Kenneth Lee, de 39 años. Lee tenía 8.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales más de 4.200 fueron en el MD-80. Anteriormente había volado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, antes de unirse a American Airlines en 1986. El primer oficial, John Richards, tenía 38 años de edad y contaba con unas 5.100 horas de vuelo. Tenía una experiencia en el MD-80 de casi 2.300 horas. Había sido contratado por American Airlines en 1989 y, al igual que el capitán, había volado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante muchos años anteriormente. El avión utilizado para este vuelo era un McDonnell Douglas MD-83 de 8 años de antigüedad. Había acumulado hasta este momento casi 28.000 horas de vuelo. Estaba equipado con 2 motores Pratt y Whitney JT8D219. Era un avión fiable para trayectos cortos y medios. American Airlines fue el mayor operador mundial de aviones MD-80, con más de 300 unidades de este tipo en servicio, durante la década de 1990. El McDonnell Douglas MD-80, conocido como el Mad Dog, fue la columna vertebral de la flota nacional de American Airlines durante muchos años. A pesar de su antigüedad, el MD-80 sigue siendo recordado por ser uno de los aviones con mejores registros de seguridad en la historia de la aviación. Habían recibido la autorización para despegar y se encontraban en la pista, listos para llevar los motores a plena potencia y alzar el vuelo. A las 11:05 de la noche, el avión despegó, ascendiendo hacia los cielos tormentosos sobre Chicago. 15 minutos después del despegue, mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero a 33.000 pies, unos 10.000 metros, los pilotos recibieron un mensaje de la central de American Airlines. El mensaje incluía información meteorológica sobre el aeropuerto de Bradley, donde se dirigían. Se registraban fuertes ráfagas de viento y una rápida caída de la presión atmosférica. La presión atmosférica es un dato de vital importancia para los pilotos. El altímetro, que muestra su altitud sobre el nivel del mar, utiliza la presión del aire exterior para determinar la altitud del avión. Cuanto más alto asciende el avión, menor es la presión del aire en el exterior. Es decir, cuanto menor sea la presión del aire en el exterior del avión, más alto interpretan los altímetros que está el avión. Cuando la presión de la propia atmósfera es baja, como lo fue en esta noche, el altímetro interpreta esto como que el avión vuela más alto de lo que realmente está. Por esto, los pilotos reciben información actualizada del control de tráfico aéreo sobre la presión atmosférica actual. Acto seguido,
Ajustan una perilla en la cabina que calibra el altímetro según la presión exterior de ese momento. El vuelo transcurría con relativa normalidad durante la fase de crucero. En ese momento, el capitán decidió ascender a 35.000 pies, 10.600 metros para esquivar una zona de turbulencias. Aproximadamente una hora después, cuando rondaba la medianoche, el avión inició su descenso hacia Bradley. El capitán se comunicó con los pasajeros y les dijo que se esperaban fuertes turbulencias a partir de este momento y hasta el aterrizaje. Les instó a tomar asiento y abrocharse los cinturones. Esto supondría una gran carga de trabajo para los pilotos, que aterrizarían en la pista 15 en Bradley, la cual no tenía un sistema de aterrizaje por instrumentos. Esto significaba que tenían que pilotar el avión por el método tradicional, conocido como método Bohr. Este enfoque requería un trabajo intensivo, apoyándose en cartas de navegación, brújulas, altímetros y equipos de medición de distancias, exactamente como se hacía en el pasado, para asegurarse de mantener la altitud y distancia correctas respecto al aeropuerto. Todo esto tendrían que hacerlo volando de noche, entre densas nubes y enfrentándose, en algunos momentos, a fuertes turbulencias. Durante el descenso, el capitán comentó al primer oficial que no le gustaba ni lo más mínimo volar de noche. Mientras tanto, el clima en el aeropuerto de Bradley seguía cambiando a toda velocidad. A las 12:30 de la noche, el despachador de American Airlines envió un mensaje al capitán con una actualización crucial. El mensaje incluía la última información de la torre de Bradley, indicando que los aviones habían estado aterrizando, pero informaron de turbulencias y cizalladura del viento de bajo nivel en la aproximación final. El despachador le comentó que los vientos estaban más alineados en el aeropuerto de Boston, por si fuera necesario un desvío. El avión estaba siendo sacudido violentamente por las turbulencias, y la intensidad de los vientos intensificaba las probabilidades de necesitar un desvío hacia Boston. Junto con esta información, el despachador incluyó una nueva lectura de la presión atmosférica, 29,42 pulgadas de mercurio. Las pulgadas de mercurio son la unidad utilizada para medir la presión atmosférica. Este sistema procede del uso de tubos de vidrio llenos de mercurio. El mercurio asciende o desciende, dependiendo de la presión del aire. La presión atmosférica estándar es de 29,92 pulgadas de mercurio. Cualquier valor inferior indica baja presión. Al calibrar sus altímetros a la nueva presión de 29,42 pulgadas de mercurio durante el descenso, los pilotos pudieron ajustar correctamente la altitud del avión con respecto al nivel del mar, garantizando la precisión necesaria para la aproximación y aterrizaje. En American Airlines, era un procedimiento que los pilotos ajustaran su altímetro secundario a la presión atmosférica real, en este caso de 29,42, lo que hizo que mostrara su altitud sobre el nivel del mar. Durante la aproximación, los pilotos sincronizarían sus altímetros principales a un ajuste de presión específico, calibrado según la elevación del aeropuerto sobre el nivel del mar. En el caso del aeropuerto Bradley, su elevación es de 174 pies. Los altímetros principales se ajustarían a 29,23 pulgadas de mercurio. Este ajuste provocaría una diferencia de 174 pies entre los altímetros principales y la presión real. Esto significaba que, al aterrizar en Bradley, los altímetros principales marcarían 0 pies, en lugar de los 174 pies reales sobre el nivel del mar, 53 metros. La ventaja de este método era que estandarizaba todas las aproximaciones. Sin importar a qué aeropuerto volara la tripulación, los altímetros siempre mostrarían lecturas consistentes durante la aproximación y marcarían 0 en el momento de aterrizar. Poco después de recibir la actualización meteorológica de American Airlines, cuando aún se encontraban descendiendo, el primer oficial sintonizó la radio con el Servicio Automático de Información de la Terminal de Bradley, ATIS, y escuchó la información meteorológica en el aeropuerto. Esta decía que la presión en Bradley era de 29,50, que las pistas estaban mojadas, y que había turbulencias severas por debajo de los 10.000 pies, 305 metros. En este contexto, el término severo no se utiliza a la ligera. De hecho, existen criterios rígidamente definidos para 4 niveles de turbulencias que se experimentan en la aviación: ligera, moderada, severa y extrema. Cuando un avión se enfrenta a turbulencias severas, las fuerzas sobre la aeronave son tan fuertes que los pilotos pierden el control del avión, de tal manera que si no llevasen los cinturones de seguridad abrochados, saldrían despedidos de sus asientos. Este sería un momento de gran tensión para los pilotos y pasajeros. El primer oficial
transmitió al capitán la información que estaba escuchando sobre el clima. Con la presión atmosférica cayendo rápidamente, sería importante que los pilotos tuvieran la última información actualizada mientras se acercaban al aeropuerto. Poco después, el control de tráfico aéreo solicitó al vuelo 1572 descender a 11.000 pies, 3.350 metros, y el controlador informó a los pilotos de un ajuste de presión actualizado de 29,40 pulgadas de mercurio. Este valor provenía de una observación meteorológica realizada a las 11:30, que ya tenía más de una hora de antigüedad. Sin embargo, seguía siendo más actual que el resto de informes disponibles para los pilotos. En ese momento, la presión atmosférica real había descendido considerablemente y continuaba cayendo. De hecho, el avión estaba ahora a más de 50 pies, 15 metros, por debajo de lo que indicaban sus altímetros. A la altitud actual, esta discrepancia era insignificante, pero a medida que se acercaran al aeropuerto, en condiciones de lluvia intensa y visibilidad reducida, esta diferencia resultaría fatal. Unos minutos después, mientras descendían a 11.000 pies, 3.350 metros, la tripulación revisaba la lista de verificación para el aterrizaje. Cuando el primer oficial mencionó altímetros, el capitán respondió 2950, refiriéndose al ajuste de presión que había identificado previamente, aunque este ya llevaba 90 minutos desactualizado. El primer oficial intentó aclarar la situación diciendo que habían mencionado 29,47 cuando empezaban a descender. A lo que el capitán respondió, OK. Aunque el primer oficial estaba en lo cierto al señalar que el capitán había mencionado un ajuste de altímetro obsoleto, cometió un error al recordar el valor actualizado, proporcionado por el control de tráfico aéreo durante el descenso. El controlador había indicado que el ajuste correcto era 29,40, pero el primer oficial lo recordó erróneamente como 29,47. Este ajuste equivocado, cuando se introdujo en el altímetro de reserva, hizo que éste mostrara una altitud aproximadamente de 40 pies más alta de lo que habría indicado el valor correcto, 12 metros. A pesar de este error, el primer oficial configuró los altímetros principales con el valor obsoleto de 29,23, probablemente considerando la elevación del aeropuerto. Esta discrepancia entre el altímetro principal y el de reserva no debería haber sido problemática, ya que los procedimientos de aproximación incluyen una verificación para asegurar que la diferencia entre los altímetros coincida con la altitud del aeropuerto sobre el nivel del mar. En ese momento, este detalle no parecía representar un problema inmediato. La presión atmosférica seguía cayendo rápidamente. Cuando los pilotos estaban en la aproximación final, la presión atmosférica real había caído a 29,24 pulgadas de mercurio, mientras que en sus altímetros aparecía una altitud de 70 pies por encima de su altitud real, 21 metros. Los ajustes del altímetro de los pilotos ahora estaban doblemente equivocados. La presión atmosférica real era inferior a la que el control del tráfico aéreo había informado y era aún más baja que la utilizada por los pilotos a bordo. A medida que continuaban el descenso, los pilotos comenzaron a informar sobre la aproximación a la pista 15 en Bradley. El capitán señaló que la altura del aeropuerto sobre el nivel del mar era de 174 y lo confirmó con el primer oficial. Sin embargo, los pilotos no se percataron de que la diferencia entre su altímetro de reserva y sus altímetros primarios era de 240 pies, 73 metros, en lugar de la elevación del aeropuerto de 174 pies, 53 metros. Esto se debió a que el primer oficial había ajustado la presión incorrectamente en 29,47 pulgadas en el altímetro de reserva, en lugar de los 29,40 que les había proporcionado el controlador. A la 1:15, el vuelo 1572 se acercaba al aeropuerto. El primer oficial se puso en contacto con el control de aproximación, quien les autorizó a descender a 4.000 pies, 1.220 metros, y les proporcionó la velocidad y dirección actual del viento. El viento soplaba desde los 170 grados, a una velocidad constante de 29 nudos, 52 kilómetros por hora. Al escuchar esto, los pilotos se sintieron aliviados. No obstante, aunque la dirección del viento era buena, casi en la misma dirección que la pista, este era fuerte, y tenía ráfagas de hasta 39 nudos, es decir, más de 70 kilómetros por hora. Los vientos eran tan intensos que el agua comenzó a filtrarse por las ventanas en la torre de control, lo que obligó a evacuarla. Sin un controlador presente en la torre para autorizar el aterrizaje, la última comunicación oficial con la aeronave quedó a cargo del controlador de aproximación. Además de proporcionar la información sobre los vientos,
El controlador también debería haber informado a los pilotos sobre la presión atmosférica al establecer el contacto inicial. Esto no solo era un requisito reglamentario, sino que también habría sido una medida prudente, teniendo en cuenta la rapidez con la que estaba bajando la presión. Sin embargo, el controlador olvidó incluir esta información cuando se comunicó con la tripulación. En ese momento, la última información de presión atmosférica disponible para el controlador era de 29,38, aunque pronto descendería a 29,36. Si hubiera transmitido este dato a los pilotos, habrían podido reajustar sus altímetros, lo que habría reducido su altitud aparente en 60 pies, 19 metros. En otras palabras, debido a este error del controlador, la aeronave volaba ahora 60 pies, 19 metros, más bajo de lo que los pilotos creían. El controlador autorizó a la tripulación para la aproximación a la pista 15. El avión se encontraba a unas 15 millas del aeropuerto, 24 kilómetros, a 3.500 pies, 1.060 metros, y alineado con la pista. En ese mismo instante, el capitán conectó el radar meteorológico, una pequeña antena ubicada en el morro del avión que barre una parte del espacio aéreo en forma de cono frente al avión. El capitán, al observar que no había tormentas en la zona, decidió apagar el radar. Mientras tanto, estaba utilizando el piloto automático en el modo VOC-LOC, en el que el sistema intenta guiar a la aeronave, basándose en las señales de las radiobalizas terrestres. Sin embargo, los fuertes vientos impedían que el piloto automático mantuviera el rumbo previsto. Ante esta situación, el capitán cambió el piloto automático al modo de selección de rumbo, Heading Select, y ajustó manualmente el dial para redirigir la aeronave hacia un rumbo que les alineara con la pista. Los pilotos ya habían preparado completamente el avión para el aterrizaje. Habían establecido los flaps en 40 grados, y el tren de aterrizaje estaba desplegado y bloqueado. El capitán comenzó a descender a 2.000 pies, 609 metros, mientras el avión se zarandeaba de un lado a otro, con fuertes vientos y lluvia golpeando el parabrisas. En ese momento, el controlador de aproximación informó a los pilotos que ahora había alguien en la torre. Aunque aclaró que la torre no estaba realmente abierta de forma oficial, indicó que podían cambiar a la frecuencia de la torre para comunicarse. La tripulación sintonizó la nueva frecuencia y estableció contacto con una persona en la torre, quien resultó ser un supervisor que no había trabajado en esa posición durante 3 años. Había decidido quedarse, para asegurarse de que el vuelo aterrizara de forma segura. Sin embargo, al no ser oficialmente un controlador de torre, no estaba autorizado legalmente para dar la autorización de aterrizaje. Esto significaba que el capitán tendría que aterrizar la aeronave por su propia iniciativa y autoridad. El avión había descendido a 2.000 pies, 609 metros, y el piloto automático mantenía esa altitud. Cuando la tripulación pasó el punto de 5 millas desde la pista, 9 kilómetros, el capitán inició el descenso hacia la MDA, altitud mínima de descenso, establecida en 908 pies, 276 metros sobre la elevación del aeropuerto. La MDA es la altitud más baja permitida durante una aproximación sin contacto visual con la pista, y varía según el aeropuerto, en función de la presencia de colinas, edificios y otros obstáculos en las inmediaciones. Respetar esta altitud es crucial para evitar colisiones con obstáculos durante la aproximación. En el caso del aeropuerto de Bradley, había una colina situada a unas 2,5 millas del umbral de la pista 15, 4,5 kilómetros, con su punto más alto a 819 pies, 250 metros. Sin embargo, las cartas de aproximación utilizadas por la tripulación no indicaban la presencia de esta colina, lo que representaba un peligro significativo en estas condiciones. En ellas aparecía sin especificar un obstáculo a 819 pies de altura, 250 metros, que podría haber sido cualquier cosa, como una antena. Si los pilotos hubieran tenido unas cartas de navegación con la información completa, habrían sabido que era una extensión de terreno, en lugar de un único punto. El capitán seleccionó el modo de velocidad vertical en el piloto automático, configurando el avión para descender a una tasa de 1.000 pies por minuto, 18 kilómetros por hora. El plan era que al llegar a 908 pies, 276 metros, activaría el modo de mantenimiento de altitud para estabilizar el avión hasta que pudiera ver la pista. A la 1:05 de la madrugada, cuando la aeronave se acercaba a los 1.000 pies, el supervisor en la torre comunicó por radio una alerta de cizalladura del viento. Este fenómeno, caracterizado por cambios bruscos en la dirección o intensidad del viento en distancias cortas, representa un riesgo significativo, especialmente durante las aproximaciones finales.
Los procedimientos de aproximación de American Airlines requerían que el piloto que no estuviera al mando, en este caso el primer oficial, anunciara 3 altitudes clave durante la maniobra para garantizar un aterrizaje seguro. La primera era cuando la aeronave estuviera a 1000 pies sobre el nivel del aeropuerto, 304 metros. La segunda al llegar a 100 pies por encima de la altitud mínima de descenso, 30 metros. Y la tercera al alcanzar la altitud mínima de descenso. Al llegar a los 1000 pies, 304 metros, el primer oficial del vuelo 1572 realizó el anuncio correspondiente, pero no hizo lo mismo al llegar a los 100 pies, 30 metros, por encima de la MDA, altitud mínima de descenso. Sin embargo, recordó al capitán que la altitud mínima de descenso era de 908 pies, 276 metros, un recordatorio crucial en ese momento. Mientras el avión se aproximaba a la MDA, altitud mínima de descenso, el primer oficial buscaba visualmente el aeropuerto a través del parabrisas, bajo una intensa lluvia. Pero al volver a revisar los instrumentos, notó que la aeronave había descendido por debajo de los 908 pies, 276 metros, y alertó al capitán. Este reaccionó inmediatamente intentando estabilizar el avión con el botón de mantenimiento de altitud del piloto automático. En ese instante, la alarma de Sink Rate, velocidad de descenso, se activó, advirtiendo que la aeronave estaba descendiendo demasiado rápido. De repente, mientras la aeronave volaba a más de 250 km por hora, el avión impactó contra las copas de los árboles, en la cresta de una colina cercana. El impacto sacudió violentamente el avión, ocasionando un estruendoso ruido por toda la cabina. Las ramas impactaron contra los motores, provocando incendios en ambos. A pesar de todo, la aeronave aún se encontraba a poco más de media milla del aeropuerto, menos de 1 kilómetro. El capitán aceleró a máxima potencia y colocó los flaps en 15 grados. La velocidad del avión ahora estaba disminuyendo y el avión comenzó a descender. Cuando revisó los instrumentos, el capitán se percató de que el motor izquierdo estaba averiado. Por suerte, tenían la pista justo enfrente. El capitán reaccionó rápidamente tras el impacto inicial, ordenando al primer oficial que contactara con la torre de control para informar del descenso y de la emergencia. El primer oficial transmitió el mensaje sin demora. El capitán, consciente de la gravedad de la situación, decidió desplegar los flaps completamente, una maniobra arriesgada. Aunque reduciría la velocidad del avión, esperaba ganar sustentación adicional, que ralentizaría el descenso y permitiría extender el planeo hacia la pista. Mientras la aeronave descendía rápidamente, el sonido de la alarma de velocidad sonaba por toda la cabina. A medida que la aeronave se acercaba al suelo, la torre de control informó sobre la dirección del viento, y el primer oficial solicitó que se declarara una emergencia, pidiendo que enviaran al equipo de rescate. La torre de control respondió que ya estaban en camino. Las alarmas seguían sonando, indicando que el avión estaba demasiado bajo para una aproximación segura. Pero el primer oficial mantenía su concentración, asegurando al capitán que lo lograrían. El capitán, a pesar de las advertencias, ajustó los flaps a 40 grados para aumentar la sustentación, con la esperanza de ganar control sobre el avión. A medida que el avión descendía, las alarmas seguían sonando, pero el capitán mantenía el curso. La aeronave golpeó de nuevo contra la copa de un árbol muy cerca de la pista, y luego volvió a golpear con las antenas del sistema ILS en el inicio de la pista, antes de tocar tierra. El capitán, a pesar de los impactos recibidos y el daño sufrido en la aeronave, logró aterrizar con éxito. Una vez en tierra, solicitó inmediatamente apagar los motores y activar los sistemas de extinción de incendios, que rociaron retardantes sobre los motores en llamas, apagando los incendios de manera efectiva. Finalmente, el capitán dio la orden de evacuar el avión. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación pudieron abandonar la aeronave ilesos, salvo una persona que sufrió heridas leves. Este aterrizaje fue un testimonio del excepcional liderazgo y la calma bajo presión del capitán y su equipo. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, determinaron que la causa principal del accidente fue que la tripulación no mantuvo la altitud mínima de descenso durante la aproximación. El primer oficial cometió un error crítico al desviar su atención del panel de instrumentos para mirar a través del parabrisas en busca del contacto visual con la pista, mientras el avión descendía hacia la altitud mínima permitida. Este descuido hizo que perdiera la atención en monitorizar correctamente la altitud, lo que llevó a la aeronave a descender por debajo de la altitud mínima de descenso establecida, desencadenando una serie de eventos trágicos.
Su trabajo consistía en observar cuidadosamente los instrumentos mientras el capitán pilotaba el avión y avisar al capitán cuando llegasen a la altitud mínima de descenso. Si hubiera hecho esto, el capitán habría mantenido el avión a la altitud mínima de descenso y no habrían chocado contra los árboles, incluso con el altímetro configurado incorrectamente. El informe también citó como causa que la tripulación no solicitó ayuda para realizar el ajuste del altímetro durante la aproximación. Si hubieran recibido la configuración actualizada de 29,38 pulgadas de mercurio, probablemente no habrían impactado contra los árboles. El informe también indicó que la negligencia del controlador fue también un factor que contribuyó al accidente, ya que no les proporcionó la configuración actualizada. La NTSB también señaló la decisión del capitán de presionar el botón de retención de altitud, cuando el primer oficial le alertó de que había caído por debajo de la altitud mínima de descenso. En este punto, debería haber asumido el control manual de la aeronave, haciendo ascender el avión de nuevo a la altitud mínima de descenso. Al presionar el botón de retención de altitud, el avión continuó su descenso progresivamente, lo que hizo que siguiera descendiendo hasta una altitud por debajo de la altitud mínima de descenso. Esta fue una situación extremadamente peligrosa. Si el ajuste del altímetro no hubiera estado tan desactualizado, o si los pilotos hubieran continuado el descenso por más tiempo, es probable que el avión hubiera impactado directamente contra la cresta de la colina, lo que habría resultado en un terrible final, provocando una pérdida masiva de vidas. A pesar de la severidad del informe final sobre el fracaso de la tripulación al no reconocer ni responder adecuadamente al descenso por debajo de la MDA, el informe también elogió sus acciones después del impacto con los árboles. En una cita directa del informe, se destaca lo siguiente: independientemente del hecho de que la tripulación de vuelo descendió por debajo de la MDA, sus acciones después del impacto inicial con los árboles fueron dignas de mención. Los flaps del borde de ataque y del borde de salida del avión resultaron gravemente dañados. Uno de los motores falló inmediatamente después del impacto contra los árboles, y el otro motor falló poco después. Cualquier error en la gestión de la trayectoria de planeo, la gestión de la trayectoria terrestre o la sincronización de la configuración del avión por parte del capitán y el primer oficial probablemente habría causado que el avión aterrizara en terreno inadecuado antes de llegar a la pista, lo que sin duda habría provocado lesiones más graves a la tripulación y a los pasajeros. La Junta de Seguridad concluye que la excelente gestión de los recursos de la tripulación y las habilidades de vuelo utilizadas por la tripulación de vuelo, como se refleja en la grabación del CVR después de su impacto con los árboles, fueron directamente responsables de limitar el número de pasajeros heridos a una sola persona. Aunque el avión sufrió daños por un valor de $9 millones, fue reparado y continuó en servicio hasta 2017, cuando American Airlines lo retiró definitivamente. Este informe final resalta cómo, a pesar del error en el descenso, la respuesta rápida y competente de la tripulación tras el impacto fue crucial para evitar una tragedia mucho mayor.